Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Levadura TV. Este día nos encontramos en el Teatro del Centro de las Artes con la compañía de la Sororidad Producciones, en el marco de la presentación de Sorrúbela aquí en el Centro de las Artes, con una presentación que es parte del Día Internacional de los festejos del Día Internacional de la Mujer. Y pues nos encontramos con todo el equipo de trabajo, con Morena González, con Carmen Alanís y con Mayra Vargas aquí pues, en este escenario. Parte del equipo de trabajo. Parte del equipo de trabajo, ¿no? Digamos que son las tres cabezas del equipo, faltan... Falta Pati Estrada, que también fue directora, ¿Sí? que también es cabeza del equipo. Pues. Pero digamos, este sí es como la parte de Nuevo León. Exacto, el equipo de la cara regiomontana del proyecto de Sorrúbela, que hay otras. Bueno, yo quisiera empezar preguntándote, Morena, por el desarrollo de este personaje de Sorrúbela, que, bueno, haciendo un poco de memoria, surge hace casi 10 años, en el marco también de una ciudad violentada como Monterrey, y recuerdo que platicábamos de construir, porque el tema de aquella ocasión, de aquel 7 golpes, era el retorno del héroe, ¿no? Y creo que a partir del retorno del héroe fue que platicamos de este personaje y del surgimiento de una vengadora urbana. Claro que de allá hacia acá el camino ha sido largo y este personaje pues creo que ha engrosado mucho su significado, las referencias que tiene de la realidad, y creo que también la investigación que se ha hecho en torno a la problemática ya no solo de la violencia, ¿no? Sino como una cuestión muy encaminada a la violencia femenina y que tiene que ver con las sexualidades, ¿no? Sí, bueno, definitivamente sí es otra visión del personaje, por completo. Como bien lo mencionas, era una vengadora. Entonces, revisándolo con Carmen, porque originalmente Carmen y yo nos reunimos para trabajar algo que nosotras teníamos inquietud de hablar sobre Nuevo León, como una cierta etapa de Nuevo León, es decir, nuestra edad prácticamente, ¿no? A partir de los años 70 hasta acá, hacer una revisión como de las cosas que habíamos visto que, que se fueron desdibujando en aquel Monterrey o en aquel Nuevo León, y cosas muy trágicas que fueron creciendo y que fueron predominando y que, bueno, ya está lo que finalmente nos alcanza hoy, ¿no? Entonces, Carmen y yo teníamos claro que queríamos hablar sobre ello. Teníamos ya prácticamente una como escaleta, una estructura, digamos, la idea de lo que queríamos compartir. Lo que no sabíamos era por dónde le íbamos a dar. Teníamos claro que queríamos que tuviera sentido del humor, que fuera un espectáculo muy personal y la temática, ¿no? Entonces, digamos que cuando empezamos a sentarnos y a decir, bueno, a partir de quién podemos, de la mirada de quién podemos contar este personaje, no encontrábamos a partir de quién. Dibujamos algunas 2 o 3 ideas, pero entonces yo recordé este personaje que había surgido justo a partir de la violencia y como una vengadora. Entonces yo le comento a Carmen, le dije, fíjate que tengo un personaje de esta naturaleza. Tengo un videito por ahí, te lo voy a compartir. Entonces dije, échale una mirada y a ver qué piensas. Si de ahí podemos tomar este pretexto para irnos por ahí. Entonces, porque en realidad lo que sí tenemos claro era a doña Rosario. O sea, que yo iba a interactuar con ella o que doña Rosario iba a suceder algo, porque doña Rosario siempre fue punta de lanza del proyecto. Y eso es justo a partir de cosas que a nosotras nos tocan aquí en esta ciudad, de ver a ese personaje de la vida real, doña Rosario, y tan inspirador, ¿no? Y con tanto trabajo social. Entonces, cuando se lo presento, ya, pues Carmen te podrá dar sus apreciaciones, y ahí fue cuando Carmen y yo empezamos prácticamente a negociar cosas con el personaje, porque sí, cuando lo ve Carmen me da su punto de vista y yo evidentemente comienzo a
a ver una serie de cosas que, no tenía, que tenía fuera de foco, con el planteamiento de, sobre en realidad las posturas o algunas cosas como mujer que queríamos plantear, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí ya fue cuando le dije a Carmen, tienes toda la razón, o sea, no había observado muchas de las cosas que eran contradictorias en cuanto al discurso que nosotros queríamos manejar. Entonces ahí ya Carmen Chu afortunadamente lo retoma y ya creo que entre la investigación y una serie de cosas se conforma un personaje extremadamente complejo y claro, se parte un poco del cómic, ¿no? Un poco del cómic, pero llega a realmente hacer otra cosa, ¿no? Tiene que ver también con eso. Sí, claro, fue muy interesante precisamente cómo dibujamos ese mapa de lo que queríamos hacer con Sor Rúbela, que tenía que ser una mujer no sexualizada, tenía que ser una mujer fuerte, pero también vulnerable, así como nosotros nos sentíamos. También Mayra estuvo en todas las reuniones, Patti de lejos, Patti Estrada, que es la codirectora de la puesta en escena, también nos nutrimos como con sus comentarios, una mujer joven que es más o menos como de la generación de Mayra. Morán y yo estamos en otra generación, un poco más acá. Igual de jóvenes. Somos jóvenes. Y bueno, entonces dibujamos esta mujer que pasa precisamente por ese camino del héroe que queríamos hacer, porque son temas muy fuertes, muy dolorosos. Queríamos hablar de acoso sexual, de violencia callejera, de violencia laboral, de desaparición forzada, de la problemática de la violencia estructural, ¿no? Entonces ya con ese panorama, que digamos que es un panorama como el negro, un panorama de pena, pues no podíamos hacer tampoco una cosa cómica del todo, sino más bien un personaje que por eso nos ocurrió que el personaje del cómic estaba genial, porque podía justamente jugar un poco. Y bueno, Morena también quería cantar, y entonces escribimos canciones para la originales, musicalización de Pato Machete. Hay un vallenato, un paso vallenato, un hip hop, un rap. Y bueno, cantar y bailar, y bueno, un poco este juego que nos dio Sor Rúbela, una experiencia que nos dolió bastante, pero también nos divertimos, ¿no? Claro. Y es otro de los puntos fuertes del montaje, ¿no? Creo que además de revisar las temáticas que mencionas a partir de varios personajes a los que le sucede la violencia, ¿no? Que están ligados al personaje de Sor Rúbela de alguna u otra manera, también la obra está ligada a la cultura popular de Nuevo León, ¿no? Eso me llama mucho la atención también, Mayra, cómo encontraron también en la música, por un lado en las canciones, pero también en la música de la obra, retratar la idiosincrasia de la cultura popular de Nuevo León, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? Pues para empezar creo que tiene que ver también con lo generacional. Patti y yo nos encontramos con una herencia política y cultural muy distinta a la de Morena y a la de Carmen. Y eso nos nutrió mucho, porque las referencias culturales que tiene Morena y que tiene Carmen eran muy distintas a las que tengo yo con Patti. Entonces eso creo que ahí empezamos a nutrirlas. Y también de toda la cantidad de temas de las que queremos hablar, pues tiene que ver un poco con la migración también. Entonces creo que es un abanico muy amplio el que toca Sor Rúbela. Y si hablamos de migración, pues podemos hablar de todas las personas que llegamos de otros estados para acá, cómo sufrimos violencia desde todos los puntos de vista, y cómo las culturas se van permeando desde el norte al centro, al sur, ¿no? En general. Entonces, Patti y yo encontramos como un discurso muy claro en ese sentido estético, y desde luego nos apoyamos mucho. Morena, Carmen, Patti y yo hacemos reuniones sobre, por ejemplo, cuál va a ser el aparato por el cual va a dialogar Sor Rúbela, ¿no? Entonces, llegamos como a este acuerdo, ¿no? Y no es un acuerdo de una semana ni de 2 semanas, creo que fue todo un proceso, y tiene que ver con todo lo que nos sucedió en ese momento, porque no fue un proceso muy largo de trabajo, y en ese proceso nos sucedieron muchas cosas, entre ellas encontrarnos, toparnos con nuestras propias herencias políticas, herencias culturales. No es lo mismo como vivió Morena los años 80. Yo en los 80 no había ni nacido, ¿sabes? O sea, yo nací en los 90. Por lo tanto, me toca hablar desde otra perspectiva. También pienso que hay una deuda muy grande de las instituciones
nos hace mucho más, un pensamiento a lo mejor más radical ahí, y con otros panoramas de exposición también. Entonces, creo que ese sincretismo cultural se pudo lograr aquí, pero fue un proceso de mucho trabajo, de pensarle y de mucha solidaridad entre nosotras. Creo que nunca hubo un momento donde una idea ganara más que la otra, ¿no? Yo creo que ese consenso siempre se llegó a muy buenos términos y por eso tenemos este resultado, ¿no? Que de pronto tenemos una cosa como muy medida de este lado y de pronto acá mucha oscuridad. Jugar también con los contrastes nos ayuda mucho. A mí me resulta provocador y me llama mucho la atención que sobre todo en este momento de 2019, que hay un retorno, creo yo, de la violencia, este tipo de puestas en escena que apuestan, claro, a la estética, pero apuestan sobre todo a un contenido social, estén pegando en la comunidad. No creo que la heroína social, ¿no? Como bien la manejas y como le han dado la vuelta a este personaje del cómic al hablar de la mujer como una heroína que puede ser una heroína en la cotidianidad, Claro. Es lo que creo que trasciende también el montaje, lo que busca trascender el montaje, ¿no? O sea, platícanos un poquito de esta figura de la mujer como heroína. Sí, sin duda. Pues la verdad es que fue parte del proceso, encontrarnos en ese dolor y en sacar fuerza para convertir nuestros pequeños actos de amor en heroicidades, ¿sabes? Porque nos parece fundamental. Yo creo que otra cosa que me gustaría también tocar sobre la obra es que principalmente sí es una vengadora y toca todos estos puntos que son muy dolorosos, pero es una historia de amor. Es una historia de amor, sin duda, ¿no? De la falta de él y de la falta de amor que nos hace a todos, ¿no? Y de la búsqueda y de la importancia para sensibilizarnos ante el tema, ¿no? O sea, principalmente el surgimiento de esta heroína es a partir de todas las cosas que estamos viendo que suceden y que como mujeres tenemos tanta impotencia y pues no nos queda otra más que ir al Congreso hoy en la tarde a pelear decisiones que no se nos están tomando en cuenta. Y entonces ese pequeño acto de ponerte este pañuelo verde y pararte en el Congreso es un acto heroico. Y agradezco que nuestras hermanas lo hayan hecho hoy y se hayan presentado, ¿sabes? Porque yo estaba trabajando y no pude presentarme, pero agradezco que ellas hayan estado ahí como heroínas y votando por mí, ¿sabes? Haciendo mi voz presente. Y esa es un poco la idea de pararme aquí al escenario, o sea, poder hacer presente las voces de todas las mujeres, las que nos apoyaron en el proyecto que mencionó Lupita al final de la función, y todas las mujeres que trabajan cotidianamente por eso, porque el amor prevalezca, porque la congruencia, la lealtad, la confianza permanezcan y prevalezcan, ¿sabes? Que toda esta decadencia y todo este dolor que hay, pues hay que combatirlo con pequeños gestos de amor, ¿sabes? Claro, y el teatro es uno de ellos, ¿no? Por supuesto. Es uno de los mejores antídotos que existen para combatir pues, el cáncer de la violencia que la verdad nos tiene un poco asusados y amenaza con volver a tomar nuestra tranquilidad social, ¿no? Exacto. El mejor gesto creo que es el elaborar un discurso, el pararse en el escenario, hablar al público y tener todo, pues, un gran periodo de trabajo también, ¿no? Que supongo yo que fue largo. Platíquenme un poco más de su proceso de trabajo. ¿Cómo fue que fueron llegando? Porque yo veo que la obra está muy bien estructurada y va trabajando sobre la historia de la construcción de la heroína, pero también trabaja con un montón de historias que se van contando acerca de la violencia. ¿Cómo fue que llegaron a eso? Bueno, en realidad estuvimos trabajando primero, nos abocamos al tema de las investigaciones, hicimos 15 entrevistas, 10 en Monterrey y 5 en la Ciudad de México. Era parte fundamental, además de haber conversado y charlado acerca de nuestros propios intereses y nuestras propias historias, porque ahí adentro de la Zorrubela también van un poco nuestras historias cotidianas. Bueno, no queríamos quedarnos con una visión tan pequeña, que era en sí una visión
grande porque eran nuestras historias personales, pero queríamos más. Entonces queríamos hacer entrevistas a 15 mujeres, entonces nos sentamos y fuimos 15 mujeres a las que admiremos. Nuestras heroínas, pues. Queremos ir a buscar a nuestras heroínas, entonces a ver a quién, y entonces apuntamos. Entonces ahí encontramos a Jimena Peredo, periodista, a Rosaura Barahona, que en paz descanse, que nos concedió la última entrevista un poco antes de su fallecimiento, a Irma Alma Ochoa, que es la persona que movió todo para la alerta de género en Nuevo León, Leticia Hidalgo. Leticia de Fundem, que nos contó toda la historia de cómo se convirtió en una heroína, cómo empezó, cómo se juntó con las personas. De hecho, hablamos con personas de Fundem para una parte, nos guiaron y nos orientaron a ver cómo es el método de búsqueda. Investigamos muchísimo. Después de todos estos meses, 10 meses o un año, fue que teníamos ya un poco también elaborado como el esquema de que, bueno, ahora sí ya está como mucho más claro todas estas líneas, todas estas temáticas, y ahora sí ya fue el ejercicio ya de dramaturgia entre Morena y yo. Escribimos muchísimo, las reuniones eran Como 20, 25 versiones. 25 versiones. Entre conversaciones. Se casaba, Sorrubela judía, tiene hijos, lo saca del país, tiene una pareja, es su comandante Marcos. Puede haber más capítulos de su Esperemos que sí. Esperemos Hay Sí, material. entonces, bueno, después de todo esto, y la parte ya después de la investigación fue muy interesante la parte de la dramaturgia, que los ejercicios eran desde haz una crónica desde otra voz que hace Julia, la periodista. Otro ejercicio fue que hable Julia cuando era niña, ¿no? Otro ejercicio fue un cuento. Otro ejercicio fue un diario, una memoria, ¿no? Entonces fuimos haciendo como muchos ejercicios en diferentes formatos literarios. Bueno, hicimos una crónica, hay una noticia que el público lee, también hay género periodístico ahí, Claro. entonces hay muchísima Claro. variedad ahí como de texto, y después entonces íbamos armando como todo el rompecabezas, y los ejercicios eran, nos juntábamos, y entonces Mayra ahí de escucha y yo de escucha después de lo que había escrito, y después Morena se paraba enfrente de nosotras y contaba y así. Sí, ya le dábamos acción a digamos, al texto. De aquí conecto con una cosita para Mayra, a ver, con lo mismo que platicas, ¿cómo es la experiencia tuya como directora, sabiendo que tienes solo una actriz que va a hacer todo esto, ¿no? ¿Cómo es? Ya están comunicándose y vas a dirigirla solo a ella, ¿no? Y sabes que ella es capaz de hacer un montón de cosas, ¿no? Que registra en varios niveles. Entonces, ¿cómo fue tu proceso como directora con Morena, con el proyecto? A mí me pareció un proceso muy enriquecedor por muchas cuestiones, ¿no? Y pensando en lo enriquecedor como una cosa de aprendizaje. Yo a Morena le aprendí mucho. Yo creo que es un proceso de dirección donde yo me salía con muchas dudas más que con certezas, ¿no? Y creo que eso para mí es sumamente bello, y es el acto heroico de amor de Morena hacia mí. Y bueno, complicado eso, porque sí, realmente es muy complicado. Y la otra es, lo que sí en concreto fue complicado, las voces. O sea, la voz de Julia, Sorrúbela, Victoria, cómo enlazamos esas voces, eso fue lo complicado. Claro que no estuve sola en el proceso, Patti también estuvo con nosotras, pero sí, definitivamente lo complejo es las voces que están alrededor de Sorrúbela, que son igual de fuertes, ¿no? La voz de Victoria, cómo representar a Victoria, cómo poner a Victoria, y cómo también le damos un foco, porque es un personaje sumamente importante. Y representarla con un vestido rojo no puede significarlo todo, ¿no? Y yo creo que ahí es el trabajo actoral de Morena. Y también, por ejemplo, otros personajes, el padre, son alrededor de 9 personajes, 9, 12. Sí, el padrecito. Más los de los Snapchat. Sí, de hecho, te iba a mencionar eso. Entonces, sí. como que todo esto, ¿cómo lo podemos involucrar
sin salirnos de un espacio, que eso también es un Sí, reto. también aquí, ¿no? Es dos por El dos. límite Sí. espacial, Eso que también es súper importante, Y eso, ¿no? eso a mí, por ejemplo, también me provoca mucho y nos provocó un gran reto pensar que Zorrúbela solamente existe acá, ¿no? Y creo que esto también da una lectura al público que es, pues Zorrúbela no deja de ser la heroína en el imaginario, ¿no? Yo quiero una Zorrúbela, pero pues lamentablemente Zorrúbela vive aquí, ¿no? Allá afuera tengo otras heroínas que son todas las entrevistadas, Claro. y ellas mismas no son mis heroínas, pero entonces este diálogo con el espectador de sí, pues no deja de estar en un espacio que pertenece al imaginario. Y esto nos fortalece mucho. Luego también yo en lo particular en las puestas en escena trato de no involucrar mucho la tecnología, pero aquí sucedió y también fue otro retote, ¿no? Porque la multimedia soy un poco reacia y que tuviéramos los Snapchat, que tuviéramos el diálogo también con la multimedia, pues es todo un trabajo, ¿no? Es un trabajo. Pero tú eres de las nuevas generaciones, Mayra, porque eres reticente con la tecnología, debería ser al revés. Al contrario, yo tengo un alma vieja, ¿no? A mí, las nuevas generaciones no me ayudan mucho. En la cuestión del espacio es interesante, ahorita que lo menciona Mayra, fueron de las cosas que sí tardamos en negociar, porque efectivamente en un principio, tanto Mayra como Pati, pues uno se imagina a Zorrúbela combatiendo y corriendo y subiendo y bajando por todos lados, ¿no? Sí, bajando de un arnés. Y yo les dije, no, y no. Tiene que ser un espacio muy pequeño. O sea, eso sí lo tenía muy claro yo. Y se los dije como actriz. O sea, necesito un espacio, les dije literal, que final sí se quedó 2x2, pues, pero sí les dije así literal de que necesito un espacio de 2x2 porque voy a cantar, bailar, actuar, subir, bajar y hacer combates en el mismo lugar. Y no puedo, o sea, no va a haber energía para luego manejar las emociones, ¿sabes? O sea, se necesita cierto resorteo con la respiración, cositas técnicas que yo las sé y dije, no, va a ser muy cañón. Por supuesto, entrené, sabes bien que entreno para tener la condición adecuada, pero sabía que iba a ser un reto muy fuerte y quería entrarle yo a ese reto. O sea, justo un poco la idea de montaje, hablar con Carmen y con ellas, fue invitarlas a un reto enorme. Un buen reto. De tener ganas de hacer esto con las emociones, con muchos tonos. ¿No? Hay un tren de emociones, definitivamente. Nos llevas de personajes cómicos, ¿no? Por ejemplo, yo pondría que las voces colectivas, ¿no? Las voces colectivas, pues es una manera de ser crítica, pero con un tono cómico, ¿no? Claro. Pero nos vemos reflejados ahí. Y ahí está la voz del pueblo, por supuesto. Sí, ahí con esos personajes multimedia, eso, lo que queríamos era también relajarnos un poco del discurso tan fuerte, entonces en las partes en donde todo se estaba poniendo más pesado, doloroso y denso, vamos a la multimedia, a reír un poco. Sí, y funciona muy bien, ¿no? Para hacer esos equilibrios. Pero también hay un tren emocional en ti, ¿no? Es decir, también hay un proceso de interiorización de cosas que estás exhibiendo y de pronto romper eso para hacer la otra voz del otro personaje. Entonces, creo que ese proceso es muy potente actoralmente, muy rico y creo que te ha significado también un trabajo diferente, supongo. Sí, muy padrísimo. La verdad es que estoy muy contenta. Era algo que teníamos, bueno, yo principalmente ganas de explorar y explotar al máximo y se los pedía a Pati y a Mayra en el plano de la dirección y a Carmen en el plano de la escritura porque sí queríamos tener todas esas gamas, ¿no? Que fuera tal cual como la vida, ríes, lloras, todo sucede. Pero tenía la confianza de que en un espacio de estas dimensiones la energía puedo hacer y deshacer, o sea, yo la concentro y no hay problema, o sea, puedo aquí lo puedes controlar. Exacto, sí hay mucho desgaste si lo manejamos en otros planos, ¿sabes? Por eso yo creía que sí era como mucho más compacto, podía dominarlo. Nos preocupaba también el llevarlo y traerlo para giras, pero bueno, la cocina... ¿Cómo le hacen? Pues es una pesado, ¿no? Sí, es complicado. Pero creo que vale la pena porque hemos podido estar en lugares donde no hubiéramos llegado con otro tipo de... Esto es Zorrúbela, todo. Y cuando nos hemos llegado a Santa Catarina, al cerro de Santa Catarina, llegamos con esto, o sea, estos somos nosotros. Sí, de todas formas, estéticamente y obviamente el ruido que
genera la cortina metálica, toda esta parte de la violencia urbana, pues está aquí. Claro, Entonces, está aquí. para mí sí es como muy importante todo el aparato. ¿Quién realizó esto? ¿Quién hizo la realización de la escenografía? Iván Ontiveros. Iván Ontiveros. Él hace la realización. Y bueno, es que somos un montón de gente involucrada, ¿no? Y cómo no, si todos estamos involucrados. Sí, somos un equipo amplio. Pues yo tenemos muchas aliadas. las felicito, Muchas las gracias. felicito mucho. No he tenido oportunidad de verlas, ya tuvimos esta oportunidad. Quiero decirle a la gente que la obra tiene elementos de todos, es decir, tiene elementos de la urbe, tiene elementos de graffiti, de música electrónica, de música popular, ¿no? La música, bueno, me comentabas que la música también ayuda a Pato Machete. Sí, la música es de Pato Machete. Entonces tiene también mucha calidad en ese sentido. Van a tener más funciones cuando aprovechemos para invitar a la gente a sus próximas funciones. Pues tenemos una función en el penal que Vayan todos al penal. Pero el 16 tenemos, el sábado 16 vamos a tener una función especial en la jornada zapatista, ¿verdad? Todavía no tenemos el espacio en el que va a ser, pero vamos a estar el 16 de marzo. Ok, para que todos estemos al pendiente, todos estén al pendiente de las próximas funciones de Sorrúbela. La página. Sí. Bueno, eso iba a decir, Adelante, la página. es el momento de los anuncios. Sí, los anuncios. Tenemos la página de Facebook, La Sororidad Producciones, y también tenemos la página del Despertar de Monterror. Y lo quiero aclarar porque luego lo buscan como Sorrúbela, y como Sorrúbela no aparece El Despertar de Monterror. Y bueno, y otro puntazo también de la obra, ¿no? El metaforizar la ciudad, como que también me parece que es un punto clave de la obra, Monterror, ¿no? Pues aquí Carmencho se apuntó, Monterror Sí. siempre lo ha utilizado Carmencho, desde que lo utilizó. La verdad es que le poníamos muchos nombres a la ciudad ficticia, o donde habitaba esta heroína, y si yo le decía, no, Monterror está súper chido, Monterror. Es esta ciudad gótica, ¿no? Sí, en Pero esta ciudad Monterror gótica, sin duda. Es la realidad Es la también. realidad. Bueno, nada, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y recuerden, no se pierdan las funciones de Sorrúbela, próximamente estén al pendiente y nos vemos en la próxima Levadura TV. Bye. Gracias. Bye.